En el pasado se insistió mucho en la ruptura que la Edad Media representó en la historia a causa de la profunda revolución teórica que operó el cristianismo y de la no menos profunda subversión de las relaciones sociales. Se ha llegado incluso al grado de presentar al medievo como un paréntesis de la historia, excepcionalmente plasmado por ideales religiosos que hacen del mismo un paraje místico, del desarrollo humano, o también como una época anclada en un retorno impresionante de la barbarie. Semejante representación de la Edad Media en realidad ha sido superada ya por la crítica, que dispone ahora de numerosos datos, suficientes para identificar los injertos históricos y teóricos del medievo sobre el mundo antiguo, así como los procesos que en todos los niveles lo relacionan con el nacimiento de la modernidad. Por lo que respecta a las doctrinas políticas, el principal instrumento para la reconstrucción de aquellos nexos parecen ser, por un lado, el ligamen claro que se puede localizar entre el pensamiento cristiano primitivo y las últimas franjas teóricas de la antigüedad, especialmente el estoicismo romano, y, por otro lado, la gradual emergencia de las nociones teóricas de pueblo y soberanía por el camino de la modernidad. Aun cuando estos dos elementos vayan englobados en un original contexto espiritual y práctico, proporcionan importantes sugestiones para dar a la concepción del medievo toda su innegable originalidad histórica, sin olvidar los caracteres que dejan al descubierto los procesos de transición de las formas sociales y teóricas antiguas a las modernas. El pensamiento político cristiano se nos presenta en tres filones esenciales: el original, paulino-agustiniano; el sistemático, tomista; y el reformado, calvinista-luterano. Cada uno de ellos ofrece matices y articulaciones múltiples, sin contar con que el tercero queda fuera de la historia medieval, aun cuando confluyan en él elementos teóricos ya presentes en formas de oposición protestante en contra de las posturas oficiales de la Iglesia. El problema de interpretación que se impone es ver en qué disposición se encuentran estos filones entre sí, para descubrir sus convergencias y diferencias, y en qué relación están con la herencia teórica del pasado y con los desarrollos posteriores del pensamiento político laico de la época moderna. Por lo que toca al problema de precisar el nexo teórico entre cristianismo y mundo clásico, se han manifestado dos tendencias bien claras: una que se inclina a acentuar la fisura y subraya de modo particular el nuevo y específico valor de la trascendencia monoteísta cristiana, y la otra que atenúa la distancia respecto de las últimas manifestaciones del pensamiento político romano, Cicerón, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. La primera tendencia naturalmente ha sido aceptada y promovida por las esferas oficiales católicas y por los estudiosos naturalistas. La segunda ha sido patrocinada de modo especial por los historiadores laicos, sobre todo los hermanos Galilei y, más recientemente, Savigny. 48. Si bien la disputa no sea simplemente filosófica, no se puede hacer a menos de tomarla en consideración. Bastará hacer notar que parece indudable una continuidad entre la problemática de la igualdad de los hombres tal y como se va manifestando en los últimos siglos de Roma y la que elaboró el cristianismo. En ello el estoicismo desempeñó un papel de la mayor importancia, como se ha dejado apuntado. La individualización del hombre por su conciencia es la esfera en la que aquella igualdad echa raíces y sus frutos serán la construcción de la noción cosmopolita del género humano en el plano de una ciudad pensada que se va contraponiendo a la ciudad terrenal. Más en el marco de la concepción cristiana, el desdoblamiento de los dos campos en que madura la igualación moderna de los hombres como criaturas de un mismo Padre, asume un alcance mucho más vasto. En él radica, efectivamente, el símbolo de la trascendencia y de la perfección divinas, contrapuestas a la naturaleza pecaminosa y limitada del mundo terrenal, y en él radica también la exigencia de la mediación que representa Cristo y de su organismo vicario, la Iglesia, con base en la potencia del amor del Dios personal del monoteísmo, Padre único del género humano. Nace así una perspectiva completamente nueva, la de una presencia mundana de la organización eclesiástica, de la comunidad cristiana. En relación con ella, el pensamiento político se encuentra ante un grupo de problemas del todo inéditos y que conciernen a la específica naturaleza de la participación del hombre en las dos comunidades de la Iglesia y del Estado y a la relación entre Iglesia y Estado. Acerca de este complejo de problemas Roelch ha observado que se desarrollan dos fundamentales tipos de doctrinas sociales cristianas, según que la comprensión en la comunidad eclesiástica sea radical, idea social no integrada, o relativa, integrada. El primer tipo comporta una determinación voluntaria ascética que culmina con la vida monástica y el segundo una decisión a favor de la recuperación de los ordenamientos mundanos por cuanto son adaptables al magisterio eclesiástico. El Estado, en relación con las dos posiciones, aparece, respectivamente, como el portador del pecado como un instrumento brazo secular de la redención. De manera general y esquemática, las doctrinas agustiniana y tomista pueden ser consideradas como las dos fuentes últimas de estos dos tipos de doctrinas políticas. No menos complejos resultan los problemas que el cristianismo suscita en el plano de la teoría de la libertad.
La autonomía individual recibe, en el marco de la creación divina, un sello del todo nuevo que pasará a formar parte del patrimonio del derecho natural cristiano. En esta dirección la igualdad de todos los hombres como hijos del Padre es irrevocablemente sancionada. Pero más difícil resulta concluir de ello que el cristianismo influye en los ordenamientos políticos y jurídicos. Precisamente porque aquella igualdad es eminentemente espiritual y porque en el cristianismo radica un elemento de negación-superación del mundo, la equiparación político-jurídica de los hombres es de por sí secundaria. Dejemos por ello gustosos las cosas de la tierra y miremos a las cosas del cielo, exhorta Tertuliano en contra de los gentiles que anteponen el dinero al alma, y Pablo de Tarso proclama que cada uno se someta a la autoridad en turno. Esta estructural inesencialidad de la igualdad terrenal resalta sobre todo en relación con la esclavitud. Ya los Carlyle han aclarado que los autores cristianos no estaban preparados para condenar como ilegítima la institución positiva de la esclavitud, más allá de cuanto estuvieran dispuestos a hacerlo los juristas y los filósofos, precisamente porque las desigualdades de condición y de vida conciernen solo al cuerpo y no tienen relación con el intelecto o con el alma y porque la esclavitud es una consecuencia de la llegada, el pecado a este mundo. Se comprende por qué Pablo afirma, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos, de acuerdo con la carne, que todos aquellos que están bajo el yugo de la esclavitud estimen como dignos de todo respeto a sus dueños, a fin de que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. La falta de distinción entre el amo y el esclavo, entre el rico y el pobre a los ojos de Dios, tiene al revés una especie de aceptación contrita de las pecaminosas plagas terrenales. Naturalmente, el razonamiento es diferente cuando se trata de la influencia que con el andar del tiempo las ideas cristianas tuvieron también sobre los ordenamientos mundanos. Empero, hay que preguntarse si los procesos de erosión de la esclavitud no estuvieron específicamente determinados por los desarrollos de los mismos nexos económicos. En efecto, todo el mundo medieval que pasó bajo el signo del cristianismo conoció formas de profunda discriminación de los hombres, ordenados en una jerarquía de valores estrechamente vinculados con las funciones materiales por ellos efectuadas. Y en el sector de las doctrinas políticas, donde en forma más directa pesó la tradición cristiana, por lo que se refiere a la relación pueblo-monarca, la formación de una figura del pueblo como titular de potestades y derechos que pueden poner en entredicho a la ley injusta y al tirano, se le incluye en el marco más general de una supremacía de la ley justa, que se resume en la voluntad divina y de la que pueblo y monarca no son más que posibles y variables portadores terrenales. Es verdad que de esta nueva problemática toman fuerza ciertas direcciones de la elaboración política, basta considerar, por ejemplo, el concepto pletórico de contenido del pueblo como humano legislador de Marsilio de Padova, o la importancia que objetivamente asume en la historia del pensamiento político la teoría de la posibilidad de juzgar a la ley injusta hasta llegar al tiranicidio. Pero es igualmente cierto que la concepción que sostiene al pensamiento político medieval queda limitada, al fin y a la postre, dentro de la alternativa del cristianismo primitivo, o el ascetismo y su desprecio para con las instituciones mundanas o una intercalación enteramente plasmada por la adecuación de las instituciones mundanas, tal y como son, a la divinidad representada por la Iglesia. Así pues, si en el mundo clásico una ciencia círculos cerrados, los estados o setos feudales, cada uno autónoma de la política y del derecho, resultó imposible por su inmediata subordinación a la ética y por el carácter globalmente ético de la vida de la polis, en la época medieval resultó a su vez imposible debido a su inserción en un nexo de subordinación a la religión. Dado que el sentido del mundo residía en su instrumentalidad respecto de la vida celeste y que el origen y viabilidad de la autoridad y de la soberanía estaban depuestas en la voluntad divina, una auténtica relación política no podía manifestarse, y en todo caso no pasaba de ser una articulación de la relación más general de hombre-Dios. Respecto del mundo antiguo, en el que a la organicidad de la vida de los libres se contraponía la no humanidad de los esclavos, la sociedad feudal representa el ocaso definitivo de toda discriminación humana, gracias a la igualación espiritual triunfante con el cristianismo. Y, sin embargo, el carácter exclusivamente espiritual de tal igualación y la igualdad puramente ultramundana de las almas, cuyo único símbolo visible es la comunidad de la Iglesia, deja que los hombres se dispongan en una escala jerárquica en la que el carácter instrumental de las actividades sociales respecto de la vida eterna las fija y las vuelve rígidas. El verdadero sentido de la vida terrena no es un sentido que le sea propio, y cualquier actividad social se valoriza solo en virtud de una referencia al servicio que lleva a término para con el Padre común. El nacimiento ya no diferencia a la humanidad de los hombres, pero sigue siendo fuente de una discriminación entre los tipos de actividad, de modo que la sociedad se presenta ahora desintegrada en una multitud de los cuales sirve de mediador al individuo para los servicios que debe prestar a Dios.
Dado que la sociedad medieval es una sociedad religiosa y no podía concebir el contrato político sin revestirlo de una forma teológica, Bourdieu, 52 se presenta originariamente investida de un destino divino que cada individuo y cada grupo debe actuar y servir en su particular condición. Así, por una parte, la totalidad del pueblo, al igual que el rey, tiene solo el derecho de cumplir con un deber. Por otra parte, el cuerpo social no se compone de colectividades y no tiene cabida el individuo aislado en una perfecta independencia, Bourdieu, si no es en el plano puramente espiritual religioso. En el nivel político-jurídico el individuo sigue siendo el miembro de un grupo particular y participa, en el marco de aquella igualdad total únicamente, ultramundana, de una libertad parcial. La libertad se nos aparece fraccionada y casi desperdigada en una miríada de libertades particulares, cada una de las cuales está encerrada en un involucro que la oculta, pero que a la vez la protege. Como tal, nosotros la conocemos bajo el nombre de privilegio, de Ruggiero. Y debido a que la actividad del grupo o seto se distingue por su actividad social, esta aparece construida de modo inmediato como una relación universal o política. El señor feudal es, en su calidad de propietario, soberano, juez, jefe de ejércitos, así como el siervo, en su calidad de tal, es súbdito universalmente subordinado. No existe un auténtico derecho público que fije los derechos iguales para todos y, en realidad, ni siquiera existe un derecho auténticamente privado, es decir, aún no se da la distinción neta entre una verdadera vida privada y una verdadera vida pública, la distinción fundamental que ahora hacernos entre libertad civil y libertad política, por consecuencia, falta en la concepción medieval, de Ruggiero. Mas esta falta ideal es el reverso de una estructura social diferente de la moderna. La cosmópolis humana que habían concebido los estoicos, por efectos de la movilización mercantil, no es más que una cosmópolis del más allá. En las relaciones reales es posible que se dé solo mediatamente, con la primacía espiritual de la Iglesia sobre el poder temporal, posibilidad esta que es minada radicalmente por la presencia simultánea de un dualismo indeclinable, de dos principios, dos luces. La política medieval queda toda comprendida en el marco de la contienda entre la Iglesia y el imperio. Solo la desaparición de esta contienda, la transformación laica integral del régimen político y el nacimiento del Estado nacional, podrán expresar todo el potencial aversivo de nociones tales como derecho de resistir o de matar al tirano, que en el tardío pensamiento medieval de un Coluccio Salutati, fecundado ya por el humanismo, todavía, forman parte de una visión ético-religiosa del problema político. Empero, es necesario que el dualismo todavía vigoroso y real del medievo se vuelva abstracto, de modo tal que se haga posible una igualación universal de todos los individuos en los ordenamientos político-jurídicos, comprendidos los mercenarios de las artes mecánicas y de la última plebes sobre los que razona Matteo Palmieri. En una palabra, se hace necesario que nazca una sociedad universalmente móvil, por cuanto es en realidad individualista, la sociedad burguesa, civil por entero, que ya se asoma bajo los vínculos de la jerarquía ético-política